Hola, bienvenidos otra vez con otro resumen que me encantó hacerlo, ya que esta película me gusta mucho, principalmente con esa tremenda actuación que dio Natalie Portman. Así que comencemos con El Cisne Negro. En esta trama, Nina es una chica introvertida pero apasionada por el ballet, quien su deseo era ser perfecta en cada paso y movimiento tan delicado que hacía, con un rostro de tristeza y melancolía que atravesaba el alma. Pero todo esto era un simple sueño. Un sueño que su madre apoyaba, pero sobreprotegía demasiado a Nina como si fuera aún una niña, cuando de momento vio una herida en la espalda de su hija. De camino a aquella compañía de ballet donde todos los días se competía para ser la mejor bailarina, vio que alguien muy similar a ella venía en el transporte, hasta que aquella chica se fue. Al llegar a esa compañía tan exitosa, sus compañeras estaban hablando mal de Beth, la bailarina que en ese momento era la principal entre todas, pero la criticaban por ser, según ellas, ya muy vieja. En cambio, Nina defendía que Beth era buena y la edad no importaba. En eso aparece aquella chica que vio en el suburbano, una nueva integrante en esa compañía. Bueno, las prácticas comenzaron hasta que llegó el director Thomas Leroy para platicarles sobre la historia del lago de los cisnes, una mujer virgen y pura atrapado en un cisne blanco, y solo el verdadero amor de un príncipe rompería esa maldición que provocó el brujo Rothbard. Pero la gemela malvada y lujuriosa, el cisne negro, seduciría al príncipe. Así que devastada el cisne blanco se suicida encontrando la libertad en la muerte. Y esa trágica historia sería el primer baile de la temporada. Así que se buscaría la bailarina que pudiera representar a los dos cisnes. Claro que eso le dolió mucho a Beth, pues ya no sería más la principal en la compañía, saliendo enfurecida. Así que Nina, soñando en tener su lugar, se robó ciertos accesorios de aquella bailarina que admiraba. El turno de Nina comenzó, impactando al director, pues representaba muy bien al cisne blanco. Pero el problema es que le faltaba la lujuria y oscuridad del cisne negro, desanimando al tipo este. Un golpe muy duro para ella, presionándose en practicar más hasta que la uña se le rompió. Su propia madre le dijo que no se estresara, al final siempre brillaría, pero eso no era suficiente, así que se puso el labial que le quitó a Beth y fue tras Thomas para pedirle otra oportunidad de demostrarle su cisne negro. Pero él ya había escogido a una de las bailarinas criticonas, así que Nina se dio vuelta, lo que provocó furia en el director, diciéndole que su problema es que no era aventada, no era apasionada, simplemente era una criatura dócil y débil, y así jamás sería perfecta, para después besarla sin su consentimiento. Así que Nina lo muerde y huye de la oficina. Justo cuando ponen la lista de las selecciones en el baile, Nina felicita a aquella chica que seleccionó Thomas como el cisne, pero esta bailarina se enoja pensando que Nina se había burlado de ella, pues en realidad fue Nina quien fue escogida para el puesto estelar, aunque sus compañeras la llamaban zorra. Bueno, ya en los ensayos, Thomas le decía a Nina que aquella chica nueva llamada Lily era impresionante. Aunque carecía de aquella hermosa y dócil técnica de Nina, su impulsividad, su sensualidad, lograba la desinhibición del alma que la reprimida Nina no podía conseguir. Justo en la reunión de todos aquellos ricos patrocinadores, Thomas agradecía a Beth por todo su esfuerzo y anunciaba su retiro, y le daba la bienvenida a Nina, mientras ella comenzaba a alucinar cómo la piel de sus dedos se desprendían, hasta que se apareció Beth frente a ella, y mientras Nina le decía que lamentaba su retiro, Beth la atacó diciéndole que de seguro tuvo sexo con este güey para obtener su papel, y terminó amenazándolos que les daría una sorpresa. Aún así, a Thomas no le importó, y el último consejo de ese día que le dio a Nina fue que se masturbara, que se sintiera poseída la pasión y dejara libre a sus impulsos reprimidos. Al siguiente día, todos se enteran que Beth tuvo un accidente, había sido atropellada.
sintiéndose Nina culpable, y aunque Thomas le decía que no se sintiera así, al ver las piernas destrozadas de la bailarina le causó un fuerte trauma de culpabilidad. Nuevamente, en los ensayos no eran suficiente. Nina necesitaba dejar el control y simplemente sentir la pasión. Así que solos, Thomas bailó con ella, tocándola y aprovechándose de su posición. Pero su punto era que ella se dejara llevar, así que le decía que él la sedujo cuando en realidad, como el cisne negro, ella debería ser la seductora. Como Nina se quedó tarde llorando, Lily le dijo que se tranquilizara, que Thomas era un idiota, pero la chica simplemente decidió irse para seguir teniendo alucinaciones donde la herida de su espalda era más grande y sin darse cuenta, ella misma se lastimaba. Bueno, pues Thomas se enojó con esta chica amenazándola de quitarle el protagónico, porque Lily le dijo que no fuera tan duro con ella, así que Nina le reclamó a Lily que no se metiera en sus asuntos. Esa noche Nina y su madre tuvieron una discusión, pues en sí Nina estaba fastidiada que su mamá la asfixiara y al mismo tiempo que indirectamente la acusara de haber truncado su sueño de bailarina, todo por haberla tenido. En eso llegó Lily y como rebeldía contra su madre, Nina salió a tomar unas bebidas con la bailarina. Lily le pedía disculpas por lo que le dijo a este güey, pero aún así le repetía que era un cretino. Así que le dijo a Nina que esa noche se divirtieran, convenciéndola para que se drogaran con éxtasis, donde hubo bailes, pláticas con hombres y encuentros apasionales con ellos. Así que al regresar del viaje producido por la droga, salió del bar, pero Lily decidió acompañarla. En eso su madre estaba enojada, que la cacheteó, provocando que se encerrara esta chica con Lily, sacando aquellos impulsos sexuales reprimidos, queriendo ser de cierta manera libre. Al mismo tiempo que sentía un gran placer, veía en aquella bailarina cómo su cuerpo se transformaba. A la mañana siguiente se le había hecho tarde y Lily pues ya estaba en la clase, hasta tomando su lugar como cisne negro. Nina le preguntaba que por qué no la había despertado, pero confundida, esta chica pelinegra le contesta que pasó la noche con un hombre que conoció en el club, entendiendo Nina que solo tuvo un sueño erótico. Un día antes de la presentación, Nina era diferente y ahora sí había impresionado a Thomas con su cisne negro. Pero su cabeza también estaba cambiando. Sus alucinaciones eran peores, que se veía a ella misma rascándose la espalda. Y luego al enterarse que Lily podría ser su suplente, le afectó, que sus alucinaciones ya no solo fueron de un doble de ella, sino que veía a Thomas como aquel brujo Rothbard que fornicaba con Lily. Sin saber a dónde o con quién ir, visita a Beth y le dice que le entiende que es sentirse reemplazada. Ella solo quería ser perfecta como Beth, contestándole la inválida que ella no era perfecta y comienza a lastimarse el rostro para que al salir huyendo se dé cuenta que el utensilio lo tenía en su mano lleno de sangre. Llegando a su casa, ella se estaba convirtiendo en algo diferente, pues en su propia herida le salían pequeñas plumas y comenzó a ser agresiva con su madre hasta dañarla, pero su cuerpo seguía transformándose hasta que se desmayó. El día de la presentación había llegado y su madre le tenía prohibido ir más al ballet, que la estaba enfermando, y ya se había avisado a la compañía, volviéndose otra vez violenta con su madre, y le dice que ella sí cumpliría su sueño, a diferencia de su mamá. Pues todos se sorprendieron que sí llegó. Aún así Thomas le dijo que su único obstáculo era ella misma, que lo rompiera. Así la bailarina salió como el cisne blanco, donde todos sabían lo formidable que era en ese personaje. Pero un agasajo de entrepiernas la hizo dudar, creyendo que Lily quería perjudicarla, y eso provocó que en su magnífico baile sufriera una terrible caída. Aún así, continuó. Cuando llegó a su camerino, a la que encontró fue a Lily, vestida como el cisne negro, diciéndole que ella saldría para que no hubiera más errores, con el rostro de Lily ahora transformado en el de Nina.
Así que la chica, por miedo y angustia de ser reemplazada, la enfrentó al punto de matarla. Y nuevamente esa Nina frágil desaparecía, convirtiendo aquel hermoso y delicado cisne blanco en aquel magnífico y poderoso cisne negro. El público se había impresionado, sus compañeros la admiraban, Thomas la adoraba. Nuevamente en su camerino para el acto final, alguien le interrumpe. Era Lily, quien la felicitaba por tremendo baile. Pero entonces, ¿a quién había apuñalado? ¿A quién tenía muerta en su camerino? Dándose cuenta que ella misma se había hecho daño, pero a pesar de toda aquella destrucción de la razón, ni eso detendría su sueño. Debía cerrar como la mejor, dando todo de sí misma, para dar el salto donde el cisne blanco, para ser libre, tendría que morir, logrando ver entre el público a su madre, y así dar ese salto que daría fin a su espléndida presentación. Cuando todos van por ella para felicitarla, la ven herida y preocupados piden por auxilio para que esta hermosa bailarina, sus últimas palabras sean: sentí la perfección, fui perfecta. Una película que ganó varios premios y principalmente como mejor actriz para Natalie Portman. ¿Se lo merecía? Claro, tremendo trabajo hermoso que hizo. Y aunque algunos comparan esta película con el anime de Perfect Blue, ya que ambas protagonistas tenían una enfermedad mental donde se veían a ellas mismas como si fueran un doble, la distorsión de la realidad que tenían, los delirios paranoicos, todo por presión y abuso de sus superiores. Aún así, la historia para nada es similar. Pero ustedes díganme, ¿creen que son parecidas? Para eso en el mismo canal está el resumen de Perfect Blue para que vayan a verlos. Así sin más, me despido de ustedes, cuídense mucho y disfruten del momento.